personas que de pronto, pues, no se pueden conectar en este momento y que la puedan ver entonces cuando lo requieran así. ¿Listo? Bueno, listo. Aquí hay varias cositas que vamos a ver hoy. Antes de eso, quería preguntarles cómo les fue con el documento de proyecto formativo. Es un documento que se desarrolló con la ayuda de emprendimiento y es necesario para esta evidencia que nosotros vamos a ver hoy, ¿vale? Bueno, nuestra evidencia se llama Informe Competitividad de una empresa, documentación y políticas. Acá tenemos nuestro contenido, el cronograma. Recordemos que estamos en la fase de análisis y que estamos en la AP2, contextualizar el flujo logístico, ¿cierto? Recordemos que la formación del SENA es por proyectos, entonces por eso es que nosotros empezamos con fase de análisis, después vamos a ver la fase de planeación, ya casi estamos pues próximos a llegar a la fase de planeación. Esta es la última evidencia de esta actividad de aprendizaje y bueno, entonces tenemos esta semana mayor como una semana ahí para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. Recuerden que tenemos también el martes una sesión en línea donde vamos a aclarar dudas acerca de lo que fue la guía 2 que se está terminando. ¿Sí? Ok, recordemos que esta evidencia inicia mañana. La sesión la hicimos hoy, pero entonces desde mañana empieza esta evidencia y la fecha de terminación es el 20 de abril para que no entren esas evidencias como entregas tardías. ¿De acuerdo? Listo. Esto simplemente es un cuadro donde yo les doy a conocer la competencia que vamos a trabajar, que es elaborar plan de compras según métodos de programación y presupuesto, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos estas competencias, ya que cuando vayamos a hacer la etapa productiva, ¿cierto? Y nosotros estemos de pronto laborando, trabajando, recuerden que nosotros podemos desarrollar esa etapa productiva mediante vínculo laboral y lo importante es que cumplamos en nuestras funciones alguna competencia del programa, una o dos o más competencias del programa de formación, ¿cierto? Nuestro resultado de aprendizaje y nuestra evidencia que ya la informamos. Ok, voy a estar alternando acá porque hay algunos compañeros que están ingresando. Ok, listo muchachos, entonces en los capítulos anteriores, ya hace unas semanitas que no nos veíamos, nosotros hablábamos como para entrar en contexto un poco, recordemos que hablábamos nosotros de la cadena de suministros. Permítanme un segundo a ver si me alcanza aquí la cámara para que ustedes me puedan ver un momentico, los pueda saludar. Creo que no alcanzó a salir. Bueno, si sale la cámara, ustedes me avisan, creo que no. Dejémosla mejor sin la cámara para que... bueno, aquí estamos. Bueno, muchachos, voy a dejarlo un momentico como para que ustedes me vean ahí, pero recordemos que en estos capítulos anteriores, como les estaba diciendo, nosotros hablábamos de la cadena de suministro, ¿cierto? Y de algunos conceptos de esa cadena como un eslabón, ¿cierto? De varias fases para desarrollar el proceso logístico, ¿cierto? Entre esos nosotros hablábamos por lo menos de producción, transformación, transporte, distribución, esos conceptos importantes, abastecimiento de los insumos. Ahí también hablábamos de fabricación y manufactura. Y nosotros hacíamos de hecho un cuestionario, si ustedes lo recuerdan, un cuestionario que fue nuestra primera evidencia, ¿cierto? Y que hablábamos de todo lo que conllevaba estos conceptos importantes de la cadena de suministros, ¿cierto? Esa fue nuestra primera evidencia.
Recordemos que esto se hacía con el fin de desarrollar competitividad en las empresas, de desarrollar una muy buena cadena de suministros, hablamos de reducir los costos operativos, hablábamos de una página que se llamaba la encuesta nacional, ¿cierto? La encuesta nacional de logística, que sería importante que ustedes la chequearan, que sería importante que ustedes esas páginas que yo a veces les digo, pues las miremos, ¿cierto? Porque contienen información muy importante. Hablábamos también de las conexiones de mercados internacionales, de esa contribución de la logística al desarrollo económico del país, y empezábamos como a desglosar todo ese tema desde este inicio de la cadena de suministro. Lo que quiero ver acá es que todo esto está engranado, obviamente, y la idea es que nosotros nos demos cuenta de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, ¿sí? Después nosotros veíamos algo que éramos y medios de transporte, aquí hablábamos de lo que es el sistema pues de la diferencia entre modo y medios, el modo como el sistema, ¿cierto? Para la movilización de mercancía o de personas, y el medio del vehículo por donde iba a desarrollar. ¿Te acuerdas que hablábamos de los modos, de modo aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, por ductos? Y era un poco, o digamos que de alguna manera esa grande conclusión que sacábamos es que tenemos que conocer primero muy bien Colombia, tenemos que conocer muy bien estos modos y estos medios de transporte, porque en logística es muy importante para nosotros poder, como lo decía anteriormente, minimizar costos de acuerdo a esa mercancía, ¿cierto? Esa mercancía tiene una ficha técnica, unas características físicas y químicas, y que de esto depende ese medio que yo voy a desarrollar y que voy a utilizar para transportar la mercancía, ¿sí? Hablando un poco más de lo que éramos medios de transporte, recordemos que ya cuando se hace de pronto como una exportación, que lo vamos a ver más adelante, tal vez de pronto en la siguiente fase, eh, digamos que es importante saber que yo también puedo exportar servicios, ¿cierto? Hay 4 modos para exportar servicios, que no necesariamente necesito yo exportar al otro lado, ¿cierto? Llevar un producto, sino que simplemente con la prestación de un servicio, eso ya en otro país, o en un país destino, se considera también una exportación. Eso lo vamos a ver más adelante para que nos quede más claro. Y hablábamos también de los sectores económicos, muy importante, en cuanto al comportamiento del mercado, ¿cierto? Aquí hablamos de algunas características que tienen esos sectores. Nosotros hicimos una evidencia, un cuadro comparativo. La idea era que desarrolláramos esos sectores económicos de Colombia, porque estamos en Colombia, ¿cierto? Y a algunas personas de pronto les devolví un poco la evidencia porque hablábamos de sectores económicos por lo menos de Chile o de otro país. Entonces pues la idea pues básicamente era que nosotros desarrolláramos esa evidencia en lo que corresponde a este país, a Colombia. Y algo importante que yo vi en algunas evidencias pues fue que colocamos variables macroeconómicos, que eso es muy importante, el aporte del PIB, ¿cierto? El empleo, que me pareció supremamente importante y que enriqueció de alguna manera esos cuadros comparativos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, todo esto que les acabo de nombrar y de hacer este recuento que hicimos en las anteriores evidencias, apunta a algo que es el proyecto formativo, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta también, en ese Excel que nosotros llenamos del documento formativo, acá como que nos preguntaban un poco todo esto que estábamos viendo. Si ustedes se dan cuenta, es una recopilación de todo, ¿cierto? Con miras a desarrollar ese proyecto formativo que va a ser el proyecto con el que nos vamos a certificar. Hoy vamos a hablar un poco también de ese proyecto, si de pronto ustedes tienen algunas dudas, pero la idea de todo esto, de los sectores económicos, hablábamos también de la demanda potencial, etcétera, es un poco en ese contexto de este documento que nosotros estamos armando. Entonces, hagan de cuenta que este documento, por eso la profe María del Pilar de pronto fue un poco exigente con las entregas de estas evidencias, y ahora sí que vamos a seguir más exigentes con esta parte, ¿cierto? Recuerden, por favor, siempre
desarrollar la bibliografía o referenciación de donde ustedes sustrajeron la información es muy importante. Y acá, digamos que este documento era muy importante para nosotros, esa evidencia fue muy importante para nosotros porque es como la base de la construcción del proyecto formativo, ¿cierto? Una reflexión inicial, tal vez no alcanzamos a hacer una actividad porque quiero indagar en varias cosas con ustedes ahorita, les voy a preguntar unas cosas, pero digamos que una reflexión inicial es, ¿cómo creen ustedes, ya hablando de nosotros, de lo que es el sector de compra, la proyección de compras en ese eslabón de esa cadena de suministros? ¿Cómo creen ustedes que las compras se convierten en una estrategia diferencial en las empresas? ¿Cómo creen ustedes que eso puede llegar a ser? Podemos hacer unos primeros acercamientos desde la mirada, pues obviamente de lo que es la logística, y no sé si de pronto 2 o 3 personas y continuamos. ¿Sí? ¿Les parece? De pronto Angie, Franklin, creo que estaba ahí que hablaba, o Mónica, alguno, solo uno, Angie López, pueden tranquilos, o sea, exponer lo que ustedes de pronto piensen que podría ser de pronto como esa ventaja, ¿cierto? De la que estamos nosotros hablando acá, o cómo se convierte en esa estrategia pues diferencial. Vamos a mirar si de pronto han escrito algo, pero creo que no. Juan Carlos Fierro está por ahí. Frankie está que habla, pero no sé si ustedes sí pueden hablar. Oscar Alejandro puede hablar. Si tienen el micrófono abierto. Jonathan Castillo. Ah, por Profe, allá. Sí, sí, sí. pues yo pienso que es una forma estratégica de manejar, pues llevar bien como tal, pues la entrada de los recursos, tanto entrada como salida, pues por medio de un inventario, manejando pues todas las actividades a través pues de costo, ¿cierto? Ok, Mónica, listo. Bueno, Mónica se ganó ahí un punto. Gracias, Mónica. Definitivamente sí, ¿cierto? Pero entonces, algo que es importante, creo que voy a cerrar aquí la cámara, muchachos, ahorita la abrimos un poquito, como para que me escuchen mejor y no haya interferencia de pronto acá en la red. Recordemos que la última vez nos fue un poquito ahí irregular. Pero bueno, listo. Entonces, para hablar nosotros de esa proyección de compras, ¿cierto? Lo más importante y con lo que tenemos que iniciar es pues con la definición de lo que son compras en una empresa, visto desde ese punto de vista de ese eslabón que nos proyecta a hacer una debida y una correcta desarrollo de compras para la empresa, ¿cierto? Entonces acá digamos que son esas adquisiciones que, primero que todo, pues que la empresa necesita, ¿cierto? Y que pueden ser de alguna manera eh, esa frecuencia entre lo que la empresa surte a sus clientes como bienes y servicios, pero que al mismo tiempo se necesita para el desarrollo normal del producto, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero algo importante que ya estamos acá notando es que necesitamos que de verdad esas cantidades que se hacen en este departamento de compras pues sean las que se solicitan, ¿cierto? Como para minimizar esos costos y para evaluar de una mejor manera la utilidad al final del ejercicio, ¿sí? Acá digamos que nosotros vamos a mirar qué es lo que necesitamos para la elaboración de un plan de compras, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para la elaboración de un plan de compras? Entonces, primero que todo, tenemos que saber que es un documento, ¿cierto? Que esto es un proceso y que es un documento en el que va de alguna manera
implícito ese proceso que vamos a desarrollar de compras. Este documento es estratégico y operativo, por eso aparece aquí como esta ruedita para que lo definamos mejor, ¿cierto? Y responde a 3 preguntas importantes. El cuánto vamos a comprar, cómo lo vamos a comprar y a quién se lo vamos a comprar, ¿cierto? Definitivamente, esto va a impactar la empresa. Ahí se me bloqueó mi computador, muchachos. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, señor, lo escucho. Espérenme un momentico que se me enloqueció acá esto. Ay, Dios mío. Espérenme un momentico, qué pena con ustedes. Espérenme, lo vuelvo otra vez a presentar. ¿Lo estamos viendo en este momento? Sí. No, señor. ¿No? Yo no. Ok, ya lo compartimos nuevamente. No hay problema. Listo, creo que ya ahora sí, en unos segundos les va a aparecer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, estábamos en que responde a estas preguntas importantes, que es un documento, ¿cierto? Estratégico y operativo. Y esas preguntas es cuánto, cómo y a quién comprar, ¿cierto? Pero que definitivamente esto nos va a impactar lo que son la parte financiera de la empresa, la parte de producción y la parte comercial. ¿Y cuál es la idea de esto? ¿Cierto? O el objetivo, o el gran objetivo es garantizar el abastecimiento oportuno y eficiente de los recursos. Esto obviamente, y como yo les he dicho desde la primera sesión, alineado con los objetivos de la empresa, que es lo que primero deberíamos nosotros indagar, ¿cierto? Y recuerden que los objetivos de la empresa están alineados a la razón de ser, que es la misión y la proyección y la visión, que a veces los dejamos de lado, pero que son muy importantes porque son la dirección, ¿cierto? De para dónde va ese barco, para dónde va ese barco. Bueno, digamos que acabamos de empezar con el plan de compras. Está un poquito acá lento pero bueno, ahí se alcanza a percibir. Entonces, para hacer esta elaboración de este plan de compras, pues digamos que tenemos como 5 actividades importantes, y dentro de esas actividades hay unas subactividades, ¿cierto? Iniciamos con lo que les estaba contando al inicio, que es el reconocimiento de la necesidad, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Y el reconocimiento de la necesidad desde la perspectiva de lo que la empresa está buscando, de lo que la empresa desea y de lo que la empresa invierte y obviamente requiere para desarrollar su operación, ¿cierto? Entonces acá, primero que todo, tenemos que desarrollar esa necesidad y saber cuál es, ¿cierto? Y acá digamos que se establecen varias sinergias entre los departamentos, que son los que tratan de detectar y reconocer esa necesidad de adquirir un producto o un servicio para desarrollar perfectamente la gestión pues, de sus operaciones normales, ¿sí? Aquí empieza, pues, digamos que, o inicia, pues, digamos que este plan de compras, desarrollando una solicitud, que es un documento, ¿cierto? Que será enviado y que será escrito lo más claro posible de lo que se requiere en el momento, ¿sí? Acá, obviamente, esto está, eh, digamos que, reconociendo eh, esto del plan de compras. Hay unas políticas, de hecho, esto nos ayuda a tomar decisiones de compra, ¿sí? Y de hecho, estas políticas son las que tienen que ver un poco con la evidencia que ya vamos a mirar de qué se trata,
pero estas políticas son importantes, forman parte de ese plan de compras y también de cómo estas empresas obtienen todos esos productos que necesitan y que requieren, ¿sí? Pero entonces, ¿qué son esas políticas? ¿Cierto? Pues las políticas son como esas normas que tiene la empresa, ¿cierto? Esa normativa, pues, que tiene la empresa también y que tiene algunas directrices para desarrollar esos criterios, ¿sí? Son esas normas que tenemos para desarrollar y para colocar, digamos, esa proyección en compras y que son muy necesarias en el momento de desarrollar esas políticas. Toca cumplirlas, toca conocerlas, ¿cierto? Y esas políticas obviamente ya están sentadas, ya están dadas por hecho por una gestión que se hizo anteriormente, ¿sí? Digamos que acá directrices para desarrollar estos criterios de las políticas, por lo menos fuentes de abastecimiento, ¿sí? De acuerdo con los requisitos o los requisitos que tiene la empresa. Eso tiene que estar por escrito y de alguna manera, eh, digamos que tiene como esas políticas de abastecimiento con los proveedores y unas políticas de igualdad con esos mismos proveedores. ¿Sí? Esto hace parte, pues, digamos que de ese importante eslabón de lo que es el plan de compras, ¿cierto? Los procedimientos, ¿sí? Los requisitos de todo tipo, las condiciones de envío que también tienen que estar muy bien acá, establecidas en esas políticas, en esa normativa, ¿cierto? Las condiciones de pago, cómo voy a pagar pues por ese producto, por ese servicio y la precompra que es antes de desarrollar esa compra, cómo yo tengo todos estos vistos buenos, ¿sí? Como les estaba diciendo acá, en las fuentes de abastecimiento, pues, ¿cuáles son nuestras fuentes de abastecimiento en este momento? Pues nuestros proveedores, ¿cierto? Y acá, una de las políticas que son importantes para desarrollar esta parte es precisamente que haya una trazabilidad, ¿cierto? De esos proveedores y que no haya de pronto como corrupción dentro de ellos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de a qué me refiero con la corrupción que se puede manejar de pronto en este departamento de compras que, pues, lamentablemente sí es muy alta, ¿cierto? Porque pues se presta para eso, pero de acuerdo, digamos que con esas políticas que nosotros tenemos, podemos hablar también de esas especificaciones de la mercancía, ¿sí? O del producto o del servicio, de cómo lo necesitamos. Aquí también entran esos lineamientos del precio y calidad, ¿cierto? Los procedimientos que son los requisitos y características, los seguimientos que vamos a hacer a los pedidos, eh, esa recibida del almacén entra dentro de estos procedimientos, ¿sí? El control y la recepción también, y categorizar esos documentos y validarlos. Acá condiciones de pagos y entregas, investigación y desarrollo, que es la investigación de nuevos proveedores, podría ser, ¿cierto? De pronto lo que es la innovación en desarrollar de una mejor manera esta gestión de compras, ¿cierto? Con un software puede ser. Compras recíprocas, que es cuando yo tengo mi proveedor y de pronto el proveedor, eh, podemos hacer un cambio de mercancía, esto también tiene que estar estipulado, ¿cierto? Pero digamos que se haría como una reentrega, ¿cierto? De algún producto que yo necesite y que él tenga y que yo tenga y le pueda dar a él. Y la ética, como les estaba diciendo, ¿cierto? Esto sí tiene que ser muy transparente acá. Digamos que tenemos que manejar a todos los proveedores de la mejor manera. A veces, digamos que cuando se están manejando estos proveedores y de pronto no está bien hecho que nosotros recibamos de pronto regalos, ¿cierto? Porque se compromete la persona con ese proveedor y tal vez de pronto el proveedor no sea
el indicado para la empresa, ¿cierto? Porque no tiene de pronto esos factores de calidad y de pronto que necesita como tal la empresa. Pero acá, digamos que esto sí se presta para malinterpretaciones. Lastimosamente, digamos que cuando uno hace una proyección de compras, ¿cierto? Y hablando ya de la selección acá de los proveedores, que es la otra parte que les estaba mostrando, en esa selección de proveedores, entonces, acá sí definitivamente tenemos que ser muy, muy transparentes, ¿cierto? Y velar porque todos tengan igualdad de oportunidad. Además, porque siempre hay una auditoría que está mirando estos temas y se puede prestar para malentendidos. Se puede prestar para malentendidos, no recibir de pronto tampoco dávidas o dinero. Hay algunos proveedores que de pronto pueden incitar a de pronto que se queden con un porcentaje para que se haga la negociación, pero esto siempre resulta mal. Esto siempre resulta mal porque pues cuando de pronto se queda mal, ¿cierto? Porque a veces no depende solo de la persona de compras, esto tiene que entrar a auditoría, tiene que mirar varios proveedores y elegir uno. Entonces, acá como que de alguna manera se presta para que no se hagan bien las cosas como deben hacerse. Acá algunos criterios para seleccionar correctamente un proveedor. Algunas de esas características que tienen que tener esos proveedores para nosotros seleccionarlo, pues puede ser una entrega oportuna, un excelente servicio, el mejor precio, aunque a veces y casi siempre que de pronto uno se va por el precio, no es tan conveniente que nosotros solo nos fijemos en el precio. Puede que sea importante para la empresa en cuestión de costos, pero tenemos que mirar también la calidad de los productos, ¿cierto? La calidad de los productos tiene que estar muy alineada a lo que es el precio, porque de nada me sirve pues a mí pagar un precio menor si de pronto la calidad también va a bajar, ¿sí? En este caso, si yo tengo de pronto un proveedor que me surta materia prima, pues si esa calidad baja, al final se va reflejado en mi producto final y ese producto final va a llegar a mi cliente y el cliente pues se va a dar cuenta que yo bajé la calidad en la materia prima, ¿cierto? Que tenga garantía de evolución también es importante. Esto sí también debería estar, digamos que entre los ítems más importantes para seleccionar un proveedor. Ok, vamos entonces con lo que son la gestión de compras, ¿cierto? Estábamos hablando de lo que es la selección de proveedores, recordemos que estábamos hablando de lo que es el plan de compra, las políticas, y ahora vamos con lo que es la gestión de compras, que es lo que se hace en el interior, ¿cierto? Y es como ese desarrollo para nosotros poder desarrollar. Hay algo que se llama logística y aprovisionamiento, ¿sí? Que es acá donde llega, digamos que esa gestión de no solo ir a hacer la proyección de compras y ya, sino que también tenemos que tener esa logística de desarrollar ese aprovisionamiento de esa mercancía, de esos insumos que necesitamos y de esa materia prima para desarrollar nuestros productos o servicios. La compra de almacenamiento y gestión de inventario es muy importante tener un stock apenas, ¿cierto? El stock, digamos, con ese inventario y que hagamos una gestión debidamente, casi siempre es con un software que nos indica cómo va esa rotación de inventario, ¿cierto? No podemos, digamos que llegar a tener mucho inventario porque pues eso altera de alguna manera y sube los costos de la empresa y al final, como si suben los costos, pues vamos a tener una menor rentabilidad y una menor utilidad, ¿cierto? En la operación, digamos, comercial.
Entonces, muy importante esto, siempre se hace con un software que es el que gestiona toda esta relación de inventarios y que miren que tiene que haber un balance, ¿cierto?, entre ese stock que nosotros tenemos y lo que necesitamos. O sea, no estar muy, de alguna manera, llenos de inventario, pero tampoco que nos haga falta, ¿cierto? Entonces, por eso se utilizan ya estos sistemas que son importantes para la ejecución de ese plan de compras y que todo se haga muy bien. Las compras como tal y las adquisiciones, que no es más que las relaciones sólidas con los proveedores. Aquí digamos que se entiende esas relaciones que yo voy a tener con ese proveedor, que las entregas, acá siempre nosotros vamos a ver a sus proveedores como esos aliados estratégicos, ¿cierto? Y la idea es que hagamos relaciones de confianza y de beneficios mutuos entre proveedor y cliente, ¿cierto? Y la empresa como tal. Algo importante que si ustedes nos devolvemos un poquito acá y lo vemos, para que no nos perdamos de dónde estamos desarrollando esto en la elaboración del plan de compras, es el reconocimiento de la necesidad que ya lo hablamos, la selección de los proveedores, la gestión de compras y algo muy importante es evaluar los costos, ¿cierto? Y para evaluar los costos, recordemos que acá nosotros tenemos que tener en cuenta primero los costos logísticos de lo que implica la logística de desarrollar ese plan de compras de una mejor manera, el costo del suministro físico, que es el costo de los productos, servicios, elementos, materia prima, documentación. Aquí va, digamos que todo lo que necesita la empresa para desarrollar, el costo de los pedidos, el costo de almacenamiento, que ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Este costo de almacenamiento es muy importante, si ustedes se dan cuenta también en las grandes superficies, como lo es de pronto Amazon, ellos tienen un sistema muy interesante para desarrollar esta parte del costo de almacenamiento, ¿cierto? Entonces las personas que son vendedores en Amazon les, 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 les cobran una tarifa por tener en esas bodegas pues esa mercancía, ¿cierto? Y a medida, ellos sí que tienen muy adelantado en el software, digamos, esta parte, porque lo tienen todo sistematizado. Entonces ellos saben, si tú por lo menos eres vendedor de Amazon, saben cuántos, no sé, cuántas materias, cuántos productos tiene, ¿cierto? Cuántos le quedan, cuántos están vendiendo y la estadística es impresionante de ellos. Asimismo, ellos cobran ese porcentaje por productos que tengamos en la bodega, en el inventario, ¿cierto? En físico, y también depende, pues, ese costo depende de cómo sea de grande el producto, de cuánto ocupa en el stock, ¿cierto? Estos costos de almacenamiento, de verdad que yo creo que de pronto aquí hay una oportunidad grande. Ustedes que están de pronto acá en este tecnólogo de logística, ¿cierto? Porque sí podrían de pronto ustedes desarrollar algún plan de mejora en sus empresas de acuerdo a ese costo de almacenamiento, porque esto de verdad que de alguna manera le pega muy duro a lo que es el P&G, lo que son costos y gastos, ¿cierto? Y si ustedes de pronto pudieran hacer tal vez una estrategia, un software, no sé, hay muchos que han inventado hacer el just in time, que es el inventario justo a tiempo, pero si ustedes pueden ver una oportunidad acá para desarrollar en sus empresas, sería interesante que lo pudieran hacer, ¿cierto? Costos de administración de logística, pues claro que sí, porque en ese software, en esa administración de esa logística, esas personas que desarrollan todo ese andamiaje, también hay unos costos implícitos que hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Acá digamos que algo también importante
es la evaluación de proveedores. No sé si están viendo acá, si alcanzan a ver la pantalla, la evaluación de proveedores. Se tiene que hacer, digamos que de la mejor manera. Hay algunas certificaciones que son importantes para desarrollar esta evaluación de proveedores, ¿cierto? Y unas herramientas también que ya las vamos a ver. Para hacer esta evaluación de proveedores, hay unas certificaciones que es la certificación ISO 2021. Estas certificaciones son internacionales y simplemente lo que nos dan es esa calidad que tienen esos proveedores para surtirnos esa materia prima, para surtirnos de alguna manera ese producto o ese servicio que nosotros necesitamos, esos implementos o esos insumos, ¿cierto? Y que están debidamente certificados. Es una, digamos, de los pilares cuando uno va a seleccionar un proveedor, que es importante que tengan estas certificaciones. Y la certificación ISO 2001 del 2015, que es una certificación también internacional de calidad, ¿cierto? De calidad al manejo de operaciones de esos proveedores que nosotros ya escogimos y que vamos a seleccionar. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que estos proveedores que yo voy a escoger pues tengan estas certificaciones internacionales para que yo me pueda de alguna manera cuidar, que tengan una reputación, que tengan una solidez y que no vayan a quedar mal, ¿cierto? Esa es la idea, que no vayan a quedar mal. Hay una herramienta muy importante para evaluar estos proveedores, que es el modelo de las 10 S, es de Cartes, de las 10 Cs, ¿cierto? Y simplemente, pues, se los voy a mostrar acá, simplemente es unos parámetros que se miden en cuanto a unas preguntas que nos hacemos nosotros del proveedor, ¿cierto? Digamos, si tiene la capacidad para entregar lo que ofrece, puede completar esa tarea en un tiempo determinado. En cuanto a la consistencia, si ese proveedor ofrece esos resultados constantes. La idea es que nosotros empecemos como a hacer una checklist, una lista de chequeo con todas estas Cs y verificar si nuestro proveedor pues cumple a cabalidad con cada una de ellas, ¿cierto? El control de proceso lo tiene, ofrece una flexibilidad, tiene un control sistemático, tiene un software bueno sobre su proceso. ¿Cómo es ese compromiso con la calidad? ¿Cierto? Esto es importante. ¿Cómo se maneja y si es independientemente financiero, no? Esto es importante porque siempre que nosotros vamos a elegir un proveedor, el proveedor siempre va a decir, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar el pago? ¿Cierto? Que es importante también en este plan de compras. Si ese pago lo vamos a desarrollar a 60 o 90 días, casi siempre, digamos que en la mayor de las veces se hace a 90 días. Muy rara vez de pronto un proveedor le podemos pagar a 60 o a 30. Entonces digamos que todo esto impacta directamente con el flujo de caja de la empresa, ¿cierto? Si de pronto el proveedor nos dice, yo les doy pues la mercancía o los productos, materia prima, los insumos, a 60 días quiere decir que en 60 días nosotros le tenemos que cancelar, ¿cierto? Si nos da más plazo, pues es mejor porque pues tendríamos que 90 días para cancelarle. Hay algunos que dan un poco más de 90 días, pero son muy poquitos, o sea, no, la verdad, creo que muy contados, porque ese proveedor debe tener también una solvencia financiera importante para que pueda desarrollar esto, ¿cierto? Porque ese proveedor es una empresa también que depende de otros proveedores, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues nosotros, ¿qué esperamos? Que ese proveedor también tiene algunas obligaciones, ¿sí? Pero si tiene un músculo financiero importante, pues es mejor para la empresa, ¿cierto? Porque pues nos va a dar más plazo para pagar mientras nosotros hacemos la operación y mientras tenemos esa rentabilidad de vuelta, ¿cierto? Ese ROI, pues, ese indicador financiero
que nos va a llegar, pues digamos, de producto de la venta de nuestros productos o servicios, ¿cierto? Nos tenemos que preguntar como los costos y los servicios que ofrece son rentables. En cuanto a la cultura, tiene una cultura laboral, organizacional y una buena reputación en el mercado, ¿cierto? Este de la cultura organizacional es como el ADN de cada empresa que tiene cómo hacen mejores las cosas y las prácticas, ¿cierto? El proveedor tiene licencia legal para realizar ese trabajo que nos ofrece, cuenta con los medios de comunicación para responder a las consultas que se le hacen. Si de pronto nosotros requerimos una devolución, si de pronto hay un problema en la materia prima, en algún insumo, podemos comunicarnos con ese proveedor para que nos pueda solucionar ese inconveniente en cuestión de tiempo límite, ¿cierto? Porque a veces cuando tenemos esos inconvenientes, la idea, ¿cierto?, es que se desarrollen en un tiempo límite y no obstruya la operación, ¿cierto? Porque como esto es un proceso y cada proceso, como hablamos, es una cadena, ¿cierto? Y esa cadena tiene eslabones. Si se daña un eslabón, pues digamos que va a ser muy complicado de pronto continuar la operación. Bueno, listo. Yo quisiera que de pronto ustedes me dieran algunas conclusiones de lo que significa todo este plan, este andamiaje, este plan de compras y quisiera pues escucharlos. Estas conclusiones de todo lo que acabamos de hablar, me gustaría que las hicieran ustedes. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Les parece importante? Les pregunto, ¿les parece importante ese plan de compras en las empresas, esa proyección que se hace para desarrollar esas compras de acuerdo a lo que nosotros o la empresa produce o vende en cuanto a sus productos o servicios? Patricia, es importante tener un plan porque ayudarnos a un beneficio. Muy bien. Disminuir, perdón. Ok. Marcela está por ahí. Sandra, Julio Murillo. ¿Qué nos puede decir Julio? Creo que Julio no está. ¿Katia sí está? ¿Qué conclusiones podemos sacar de este tema? Voy a mirar el chat. Cristian González, es importante tener un plan de compras porque puede ayudarnos a disminuir los costos y hacer una preparación y una planeación y una proyección de lo que nosotros requerimos. Ramón David, ¿está? Sí, señor. Profe, ahí tomando algo importante sobre el estudio de los proveedores o contratistas que proveen servicios en tema de compras. Es muy importante ese estudio que usted detalló ahí sobre la reputación y todos los antecedentes que tenga un proveedor, porque se puede abrir las puertas para afectar la reputación de la empresa si de pronto este proveedor viene vinculado o trae, digamos así, dineros ilícitos. Eso sería un problema reputacional para las compañías. Profe, un aporte. Digamos que también, digamos, en la medida de si actualmente pues hay cuestiones digamos, de las empresas con las vinculaciones al terrorismo y a la financiación de narcotráfico, entonces también hay cosas de esas que se deben, digamos, cuidar también con los proveedores, porque uno no sabe también qué tipo de proveedor, digamos, tiene uno en el frente y
y de qué uno se está abasteciendo, ¿no? No, profe, no se escucha nada. Muchachos, acaba de decir por el chat de WhatsApp que esperen un momento que tiene problemas de conexión.
¿Hola, muchachos? ¿Me escuchan? Hola, profe. Ay, espérame un momento que me tocó como desde el celular. Ay, pues, ¿ahí me escuchan? No. Sí, creo que sí. Sí, profe. Bueno, yo los escucho ahí. Me tocó desde el celular, pero bueno, hagámoslo así, terminemos así porque hubo un pico aquí, creo que un pico de energía y creo que se dañó como el micrófono de mi computador. Pero entonces voy a, permítame un segundito a ver si si alcanzó a guardar esto. Ya íbamos a terminar. Simplemente les voy a enviar la lista de asistencia, muchachos. En la lista de asistencia eh, está una pregunta importante que es de qué se trata o cuál es el nombre de la empresa con la que vamos a desarrollar el proyecto de formación, ¿vale? Entonces, permítanme un segundito, por favor, y les comparto también la evidencia para que veamos que lo que nos toca hacer es ya lo que nos queda ahí listo. Y ya mañana reviso mi computador. Porque lo tenía conectado y estaba lloviendo, entonces no sé si se dañó. Pero me están escuchando, ¿sí? Sí, profe. Bueno, listo. Ya tengo aquí la presentación. El cálculo que opción guardar recuperado más que eso. Sí, está listo. Que lo voy a. Voy a intentar compartir entonces las diapositivas que ya las estoy intentando. Ustedes me indican cuando la veamos. ¿Ya lo estamos viendo? Que llueve. No, profe. Esperemos unos No, segunditos. profe. Estoy mostrando la de conclusiones. Ustedes me indican cuando ya la vean, por favor. Ya, Sí, está un poquito. Gracias, Juan Carlos. Listo, entonces nosotros estábamos acá en las conclusiones. Permítame un segundo, vuelvo otra vez acá. La primera conclusión que tenemos después de toda esta evidencia es que este plan de compra es una herramienta estratégica de las empresas que asegura el oportuno y eficiente, permitiendo definitivamente a las empresas evitar interrupciones en su operación diaria con sus productos o servicios. También una planificación de compras
muy bien desarrollada, pues fortalece la relación con los proveedores, lo que hablábamos en la sesión, ¿sí? Esas negociaciones que se hacen con ellos, mirándolos desde esa perspectiva de aliados estratégicos. Implementar un plan de compras basado en datos históricos también es importante. Mirar esas estadísticas anteriores de cómo nos ha ido con esos proveedores y que definitivamente impacta el presupuesto, las ventas y la producción. Y tenemos nuestra última conclusión, que es el seguimiento y la evaluación constante del plan de compras. Es necesario hacer ese seguimiento y esa evaluación. Primero la evaluación, como la veíamos de la selección de proveedores y el seguimiento de cómo se está haciendo ese proceso también, ¿cierto? Eso nos permite hacer una mejora en esos procesos logísticos y fortalecer, por un lado, los costos, minimizarlos y fortalecer la competitividad internacional. Bueno, listo. Entonces, para la evidencia, y permítanme entonces acá un momentico, muchachos, yo les voy a pasar a la lista de asistencia y por favor, la pregunta que les digo de, de la empresa que vamos a desarrollar para hacer, entonces, no sé si acá estamos, ustedes me dirán si estamos por grupos, es que no alcancé a mirar bien si ya tenemos grupos. Entonces la idea es que para la próxima sesión yo traiga como un Excel ya con, si hay grupos, pues con los grupos, creo que hay unos poquitos, porque la mayoría lo está desarrollando de manera individual. Entonces, es importante para mí esa información, que coloquemos de pronto la empresa, el nombre de la empresa, eh, y, y pues colocar todos los datos ahí. En este momento los estoy colocando acá. A ver, miramos dónde están los apéndices. John dice que los sacó. ¿Será que sí están? Si de pronto se pueden. No sé si John está. Profe, disculpe, hay retorno en su audio. Yo no sé por qué. Muchachos, miren la lista. Aló, aló. ¿Mejor? Sí, sí, mucho mejor. Yo los escucho doble, pero bueno. Bueno, muchachos, entonces acá, para desarrollar esa evidencia, pero yo sí estoy escuchando el audio acá también. ¿Lo están escuchando doble o solo uno? No, profe, es que escuchara como un chillido, un sonido fuerte, perturbante, pues. Pero, ¿cómo se está escuchando ahorita? Ahorita bien. Ah, bueno, listo, perfecto. Eso es lo que importa. Bueno, muchachos. Entonces, esta evidencia se divide en tres partes. La primera parte, ustedes, la buena noticia es que ya la tenemos hecha, ¿cierto? Porque la primera parte corresponde a la evidencia que les manifestaba yo al inicio, que es el documento del proyecto formativo. Entonces, simplemente ustedes lo colocaron en un Excel y lo que tenemos que hacer es pues, colocar el nombre de la empresa que nosotros tenemos como proyecto formativo, el sector económico y todas estas información pues que tenemos acá y que lo desarrollamos en ese Excel. Lo vamos a pasar acá porque desde ahora vamos a ir recopilando todo lo que hacemos en las evidencias con miras a engrosar, documentar y completar ese documento de proyecto formativo.
Entonces, esta primera parte ya la tenemos, simplemente es colocar lo que nosotros ya entregamos. La segunda parte es responder a la pregunta de cuáles criterios aplicaría usted para diseñar las políticas de compras en la empresa en la que desarrollará su proyecto formativo. ¿Sí? ¿Cuáles criterios aplicaría usted para diseñar esas políticas? Acordemos que esas políticas son esa normativa, ¿cierto? Esas leyes de pronto, por decirlo así, que tenemos en el interior de las organizaciones, con miras a desarrollar una muy buena planeación de compras. Y la tercera parte es contestar estas preguntas en un tipo como de informe, ¿cierto? Esto está en base a la empresa que nosotros tenemos de proyecto formativo, ¿sí? Esto está en base a esa empresa que nosotros colocamos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de los proveedores que usted ve que tienen ahí en esa organización? ¿Cómo se hace esa recepción de la mercancía en su organización en la que nosotros escogimos? ¿Cómo se hace el pago de los proveedores? ¿Quién es el encargado de hablar con los proveedores? Y así una a una la vamos a contestar, ¿cierto? Esto lo vamos a hacer como en un informe, en un Word y después en PDF, o sea, lo hacemos en Word y después lo pasamos a PDF. Por favor, no se nos olvide la bibliografía, la introducción y las conclusiones, ¿sí? Bibliografía, referenciación, por favor, de donde sacamos la información. Y simplemente es hacer esto, vamos a empezar a desarrollar ya ese documento para el proyecto formativo con las empresas que ustedes tienen. Quería preguntarles cuántos de los que están acá tienen una empresa simulada o todos están en una empresa real. Profe, buenas noches. Yo tengo empresa simulada. Ok, Sandra. Podemos hacer dos cosas. Digamos que se puede, no hay ningún problema, lo podemos desarrollar. Frankie también simulada. Pero a mí se me ocurre, y Jenny también simulada. Ustedes lo colocaron en el Excel, ¿cierto? Me imagino que ustedes hicieron todo el andamiaje y lo colocaron en el Excel si es simulado o es simulado. Voy a entonces, con el nombre del proyecto, a cargar el Excel, a hacer un archivo, y Angie López también me está diciendo que simulada. Para tratar de pronto, si ustedes quisieran, de pronto esas 4 personas que dijeron simulado, porque el escenario perfecto, pues, bueno, ya son 5, mira. Estoy viendo aquí que ya siempre son varias personas que lo hicieron simulado. Pero si son muchos, no importa, nosotros seguimos trabajando normal. Pero si pudiéramos, uy, son varios. Está William, Franklin, Jenny, Angie, Marcela y Juan Carlos. Y usuario desconocido, ¿quién es? Creo que me faltó hacer esa pregunta en la lista. Patricia Miranda, ok, Patricia. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Vamos a, por ahora, hacer esta evidencia como la venimos manejando, pues con la pieza simulada que ustedes tienen. Y miramos la próxima sesión con el archivo que ya tenga con esa información que ustedes van a colocar en el link que les envié de lo que es la asistencia, y miramos si de pronto podemos hacer algunos grupos. No sé si de pronto les gustaría. Profe, ¿puede mostrar la segunda parte de nuevo? ¿Es tan amable? Claro que sí. Les iba a decir, bueno, yo les voy a colocar esto. La segunda parte es una pregunta muy sencilla. La primera parte ya la tenemos, pero yo les voy a colocar esto en la evidencia, pues, para que ustedes lo puedan desarrollar. Esto es un Word que ya lo voy a colocar ahí, para que no nos guiemos porque está como un poco desajustada, la verdad, la que tenemos ahí
ensayuna. Entonces, yo les voy a cargar el instrumento de evaluación, que es donde está lo que se va a calificar para esta evidencia, y les voy a cargar este PDF, así como les mostré este, se los voy a cargar en la evidencia. Ahí va a estar para que ustedes no tengan que ir a mirar la evidencia en otro lado, sino que la puedan descargar directamente de donde está la evidencia, ¿sí? Entonces, para que les quede más fácil, como lo va a hacer la profe de pronto de inglés, la profe de bilingüismo, así más o menos lo voy a manejar. Va a estar el instrumento de evaluación y si quieren les puedo cargar también este PDF aquí por el grupo. Por favor, me confirman si pudieron llenar la lista de chequeo. Ya tenemos acá problemas. No me permite llenar la lista de asistencia. ¿Qué pasa allá? Es porque no tiene ese. Se la voy a colocar aquí a ver si de pronto aquí es más fácil. Aquí también ya la coloqué, muchachos. Intenten aquí. Piden un correo. No, señor, no se puede. No, no se puede. Houston, tenemos problemas. Voy a dejar de grabar en este momento, para que la grabación no quede tan extensa. Y